Recuerdo una vez haber escuchado en una entrevista a David Foster Wallace diciendo que el café le ayudaba a conectar mejor sus ideas, es decir, hacía una sinapsis, que es el proceso para elaborar o entender las abstracciones que hacen nuestros cerebros al descodificar información de la realidad. Y así es como sucede o lo entiendo ahora. Me pasa muchísimo con el café para realizar muchas actividades diarias. Y en cuanto se refiere especialmente a actividades artísticas, siempre estoy considerando tomar una buena taza de café al despertar. Antes hago algunos estiramientos, pues suelo caminar bastante para encontrar esas ideas que vienen así en el cielo o en general en los objetos que ahora empiezan a tener un poco más de highlights o destellos, y hago estos insights. Estoy elaborando estas palabras porque son propiamente del trabajo artístico que uno hace o el método. Cada quien tendrá su método, pero este método de empezar a ver los destellos en las cosas, de la luz y las sombras también, es como muy parecido a leer un texto. Uno empieza con la primera página y puede incluso uno acabarse con toda la novela de 100 a 200 páginas y no ver esos destellos hasta dentro de 5 años, luego de volver a leerlo. Y claro, el cerebro ha procesado mucha información de la realidad si está uno consciente de que el cerebro es el que descodifica esta información. Así es como nace Jalteva Films, un proyecto de procesar esta información que uno va recolectando de la realidad, como lo hicieron nuestros ancestros al entender la convivencia, la comunidad, de sobrevivir. Pues eso es lo que hace el humano. En la antigüedad, los egipcios, los babilonios, se formaron en comunidades y desarrollaron tecnologías como la escritura, la agricultura, las matemáticas, y así edificaron las principales vías o edificios para sobrellevar la sociedad, que hasta ahora entendemos como esta forma de expresión humana para tener un control de las actividades y orden en especial. Pero los artistas parecen más, como dice Aristóteles, más dioses o más lobos. O estamos creando todo el tiempo en nuestra soledad, que no es totalmente dañina como señalan algunos, o que nunca lo han experimentado. Pero en esta creatividad no es que está uno sentado o acostado, sino que uno está anotando en un papel todo lo necesario para determinado proyecto. Y si se es una pintura, pues uno está desarrollando bocetos, tanto en grafito, en carbón. Esto lo sé porque conozco a pintores y así es como desarrollan su idea. No es que están sentados, como dicen algunos, esperando la gracia divina, no. En estos casos hay que ser un poco, como dicen, católico, hay que hacer la gracia. La obra y la gracia lo hacemos nosotros. Lo demás, pues, ya es añadidura, que si lo hagamos con excelencia o lo hagamos con mediocridad. Pero en general, el café sí me ayuda muchísimo. Y en especial este performance que podría decirse que está de moda, que ahora que se le categoriza como performance. Ir a un café, a mí siempre me ha gustado, me gusta ir a un café, ver el jardín y observar el flujo que observamos, pues los artistas, un flujo que está en el aire, en el ambiente, cómo se mueven los cuerpos, cómo se mueven los objetos, cómo el viento transcurre con el oxígeno transportándolo a todas partes de un ambiente. Y qué mejor lugar, les comento ahora, haber visitado The Garden Café o Garden Café. Suena mejor, ¿verdad? Bueno, es un juego para ustedes, este juego lingüístico o literario. Esto es un proyecto también de Jalteva Films, desarrollar estas conversaciones que ahora le llaman podcast, pero preferiría denominarlas diario
de mis conversaciones con el ambiente, o qué sé yo, algo más poético que podcast. Suena extraño, no me gusta esa palabra de hecho. Entonces nuestras conversaciones, que ahora los incluyo a ustedes, aquel que escucha, serán parte de este cosmos o microcosmos denominado Conversaciones de Hal Teva Films. Espero que puedan visitar y experimentar esto que les estoy mencionando en The Garden Café, en especial porque tienen una librería o una biblioteca. Es más una biblioteca que librería, puede ser ambas. Lo que pasa es que la librería se sobreentiende con un término anglosajón, library, pero no es una librería, es una biblioteca dentro del café o restaurante. Antes de entrar a la biblioteca que está dentro del restaurante, hay un corredor y hay una puerta. Pero antes de eso, en el lobby están unas mesas rectangulares largas. También están unos libreros y están los textos. Tendría que tener una rutina para observar con mayor detenimiento y acercamiento los textos y títulos que tienen, pero de manera general tienen títulos en italiano, en inglés, la mayoría en inglés y alemán también. Me gustan los textos que hablan de arte, de relatos y novelas, pero alguien tendría que tomarse el tiempo. Creo que voy a tomarme el tiempo de leer todos los libros que tienen ahí. Sería una experiencia descomunal, como obtener el premio Nobel, pero lo vamos a obtener visitando el Garden Café en Granada, Nicaragua. El café, por supuesto, es delicioso, tienen un menú rentable y el rendimiento, ya hablando en palabras financieras, como todo el mundo lo hace ahora, es genial. Pues pueden comprar un y dedicarse a tomar su tiempo de reflexión, de meditación y de lectura, que este es el objetivo principal de visitar el Garden Café para aquellos amantes de los libros, como decía Carlos Martínez Rivas, que perdió un baúl y todos sus amigos lo andaban buscando, le escribían cartas: ¿qué tenemos tu baúl? Carlos Martínez Rivas estaba tan preocupado por su baúl porque ahí estaban sus cartas, libros nuevos, que era muy complejo pues de explicar para él, que él tenía un apego, un afecto por esos objetos, como la mayoría de los lectores tienen afecto por los libros que obtienen, y desprenderse de ello es como desprenderse de un hijo. Carlos Martínez Rivas sufrió por esto y lo comenta en este libro que escribió Pablo Centeno Gómez, Carlos Martínez Rivas, Humanidad y Sensibilidad Artística. Por cierto, se lo recomiendo, pueden encontrarlo en Hispamer o en Literato. Y así es, pues, ustedes pueden encontrar ese afecto y ese apego una vez que tienen esta interacción descomunal con los libros. Una interacción de lectura de horas, de días, de meses, de años. Se vuelve un poco adictivo porque es una soledad positiva y optimista. La gente lo podría ver como algo enfermizo. De hecho, Cortázar tuvo un enfrentamiento con sus padres. Lo llevaron al doctor luego que a los como 8, 9 años cayó enfermo porque solo pasaba acostado leyendo a Julio Verne. De hecho, era una competencia latinoamericana entre poetas y cuentistas decir cuáles títulos habían leído de Julio Verne, que son como 40, 30 creo, pero sí, era una competencia. Y el tipo pues era lo que se sentía, o era lo que él sentía leer para encontrar las palabras suficientes o el léxico y campo semántico para expresarse. Pues se logró expresar con Rayuela y otros libros. Ya voy a ir recomendando 2 libros, recuerden, el de Carlos Martínez Rivas, Humanidad y Sensibilidad Artística, y toda su poesía también. Y ahora Julio Cortázar, porque todos están relacionados con algo. Tomar café. El café, ese olor fantástico, en especial a los artistas, autores, escritores, pintores, productores de películas, y también, claro, a los que están emprendiendo. Les invito a visitar The Garden Café para tomarse un momento de reunión, de meditar en sus emprendimientos de cualquier tipo, pero pueden estar en un lugar o un ambiente para relajarse y disfrutar. Por ahora estoy editando algunos videos, les comento acá
en el antipodcast. Prefiero llamarle, le vamos a denominar así. Vamos a fundar un nuevo género de radio o de reproducción o producción de radial. Se va a llamar antipodcast. El antipodcast es no hacer lo que hacen en los podcasts, hablar de cosas que no tienen nada que ver con la humanidad, porque en general los podcasts hablan de cosas que ellos pretenden ser optimistas, pero el optimismo se encuentra en el arte, solo el arte, y no solo leerlo, sino hacerlo, porque hay gente que pasa leyendo 1000 libros pero no hacen nada artístico. Entonces yo lo invito a estudiar, leer arte o hacer arte, especialmente hacer, ya sea que les guste pintar y pintar en acuarela, en óleo, con acrílico, y si no saben cómo, pues les vamos a hacer una recomendación para que aprendan cada día a ser artistas, a pintar, y si les gusta escribir poemas, pues lean a Carlos Martínez Rivas, que es granadino, y como el Garden Café está en Granada, pueden ir ahí con sus papeles, todo romántico, para que escriban poemas de la vida, al amor y a todo lo que a ustedes se les ocurra, pero tienen que producir y crear, ser artista. No es solo consumir arte, es hacer el arte. Esto es lo que yo invito acá en el Antipodcast. Leer para crear, para ser artista. Tal como mencionaba el filósofo Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra. Somos creadores. Esa es nuestra naturaleza humana, primitiva y nativa, o naturaleza origen. Nacimos para crear. Los que creamos, sobrevivimos, nos hacemos mejores artistas cada día. Esa es mi invitación ahora acá en Jalteba Films Antipodcast. Manténganse a tanto en Antipodcast Jalteba Films y visiten el Garden Café.